Unos juicios que han pasado a la historia de la humanidad son los juicios de Nuremberg. Se desarrollaron entre el 20 de noviembre del 45 y el 1 de octubre del 46. Estaba dirigido por un tribunal militar internacional contra los 24 de los principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi que fueron capturados. 240 testigos, se leyeron más de 300.000 declaraciones, 12 condenas de muerte, 7 de prisión y 3 absoluciones. En uno de sus más recientes escritos, brillantes escritos, mejor que muchos escritores escribe él, le dedica a Nuremberg y a la narcotiranía. Es el tercero de sus artículos sobre el tema, Nuremberg en el cuartel de la montaña. Ustedes lo conocen, es el coronel Antonio María Guevara, analista de seguridad y defensa. Nos quiere explicar ese juicio de Nuremberg que yo también añoro, en eso que llaman el Museo Histórico y que ahora parece que le cambiaron el nombre, que es donde se escondió cobardemente el 4 de febrero Hugo Chávez, ¿no? Y cerró los teléfonos y todo, que ni siquiera su mujer y compañera de conspiración, ¿no? Quiso hablar con ella. Bueno, muchas gracias, Napoleón, por la invitación nuevamente y un saludo para tu leal audiencia. Sí, lo que se está planteando en esos escritos es que de cara a una etapa postrevolucionaria, frente a la posibilidad de una provisionalidad, de una transición y del encaminamiento hacia la democracia, es menester que el nuevo gobierno, la nueva élite política que va a encargarse precisamente de la provisionalidad y de la transición, se encarguen de hacer de esa oportunidad para hacer un juicio, porque no solamente a lo que ha ocurrido en estos últimos 25 años, sino en los textos se incluyen lo que ha ocurrido a lo largo de los 210 años, 212 años de vida republicana desde el 5 de julio de 1811, porque hasta 1958 la vida política del país ha estado siempre tutelada por la bota militar, con algunas etapas claramente identificadas. En primer lugar, la etapa libertadora, después la etapa paecista, después la etapa guzmancista por Antonio Guzmán, el general Antonio Guzmán Blanco, y luego la etapa del general Juan Vicente Gómez, que dominó, pudiéramos decir, casi la mitad del siglo XX venezolano, política, militar, económica y socialmente. Entonces, ese periodo hay que aceptarlo en un estrado. Estamos hablando de la etapa postrevolucionaria. Pero además hay que sentar también en el estrado los 40 años que se iniciaron a partir del 23 de enero de 1958 hasta 1998. Y además está decir que ahí debe estar un tratamiento especial para el juicio a lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos 25 años de revolución bolivariana. ¿Qué se va a enjuiciar allí? Perdone que lo interrumpa, pero ¿por qué, Antonio, obviaste de mencionar a dos militares importantísimos porque empezaron a abrir las libertades en Venezuela, como fue López Contreras, como fue Medina, y también obviaste a un militar que fue un gran constructor y un amante del país, ¿no? Como fue Marcos Pérez Jiménez? Porque a nivel de trazo, los gobiernos muy democráticos, transicionales hacia la democracia del general López Contreras y del general Isaías Medina Garita, fueron también influenciados por lo que ocurrió durante los 27 años de régimen gomecista. Y hablamos fundamentalmente de una línea de una línea prioritaria, que es la línea militar. Y el golpe del 45, apoyado por Acción Democrática, por Rómulo Betancourt, por Carlos Andrés Pérez, que apoyaron y participaron en el golpe militar, se da justamente por el enfrentamiento de los militares gomeros, que no tenían suficiente, no estaban modernizados,
y los jóvenes militares como Marcos Pérez Jiménez, que tuvo las mejores notas en la escuela Chorrillos. de Zorrillos y Chorrillos. todo. Sí, sí, es obvio que eso fue así realmente, pero nada de eso dejó de permitir que la huella gomecista, fundamentalmente en el ejército, se mantuviera en la línea de estar tutelando a la democracia y a los gobiernos, más allá de lo que hizo Pérez Jiménez en renovación del país, de incorporación hacia a la modernización de infraestructura dentro del país y lo que hizo anteriormente los gobiernos de el general López Contreras y el general Isaías Medina Angarita. Pero yo me quiero referir aquí fundamentalmente al tutelaje que se ha impreso prácticamente en el cromosoma político de los venezolanos de que la bota militar debe estar vigilante, pendiente y aparejada y hasta cogobernando, cuando no está frenteando en el poder, el ejercicio político de la Venezuela. Eso ocurrió a lo largo de todo el año del siglo XIX y ocurrió en buena parte del siglo XX hasta 1958. Sin embargo, en 1900, cuando digo hasta 1958 es porque las Fuerzas Armadas fueron identificadas con un nombre particular. En primer lugar, el Ejército de Libertadores. En segundo lugar, el Ejército Paecista. En tercer lugar, el Ejército Guzmancista. Y en cuarto y último lugar, el Ejército Gomecista, que prácticamente tuvo influencia hasta el 23 de enero de 1958. Sí, Porque la mayoría de los... pero la vigencia de la llamada Cuarta República de los gobiernos de AD y COPEI, ¿no? No existiría sin el apoyo de los militares frente a los diferentes intentonas golpistas que siempre se sucedieron desde que llegó el propio Wolfgang Larrazábal, pasando por Rómulo Betancourt, hasta el último gobierno democrático venezolano. Sí, es que los ismos en las Fuerzas Armadas prácticamente desaparecieron hasta el 23 de enero de 1958, cuando hubo la explosión civil de la gente en la calle y cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Pero entonces, en ese periodo de 1958 hasta 1998, nadie puede decir que las Fuerzas Armadas fueron betancuristas, leonistas, calderistas, herreristas o carlosandresistas. Fueron Fuerzas Armadas dedicadas al cumplimiento del artículo 132 de la Constitución Nacional y No de así hecho... de los ministros de la defensa que se escogían, no así de los ministros de la defensa que se escogían a dedo como ministro de la defensa. Bueno, no, porque es que eso permitió, entre paréntesis, eso que tú mencionaste anteriormente, que es el enfrentamiento institucional de las Fuerzas Armadas a todas las expresiones militaristas que se sucedieron después del 23 de enero de 1958, la del general Castro León, la del general, el porteñazo, el carupanazo, el barcelonazo, hasta el 4 de febrero de 1992 y el 27 de noviembre. Allí hubo una reacción no de las Fuerzas Armadas carlosandresistas, ni calderistas, ni herreristas, sino hubo una reacción de unas Fuerzas Armadas cumplidoras del artículo 132 de la Constitución Nacional y sujetas al poder civil, sin dejar de lado de que por debajo venía una cooperación desde 1983 rodando que desembocó en el 1992. Pero en esos 40 años, la prioridad en términos de la identificación institucional de las Fuerzas Armadas Nacionales fue sujetas a la Constitución Nacional. Ok, eso que tiene que ver con el juicio de Nuremberg en el Museo Histórico, en el Museo de la Montaña, no sé cómo lo llaman ahora. El cuartel de la montaña. El cuartel de la montaña. Sí, eso tiene que ver por lo siguiente, porque hay que aprovechar. Porque, déjame decirte, eso me interesa muchísimo, un juicio como el de Nuremberg contra estos más que delincuentes que acabaron con un país, ¿no? 12 condenas de muerte, 7 de prisión, 3 absoluciones, dirigido por un tribunal militar internacional. Sí, señor. Ahora, eso es lo que propones. Sí, ahora, lo que se propone. Ahora, ahí lo más importante no son los juicios, porque ¿qué es lo que está ocurriendo?
antes de llegar a ese tema. Los venezolanos nos estamos alegrando porque hubo una detención reciente, una extradición reciente del mayor general Hugo Carvajal Barrios a Estados Unidos, donde está enfrentando unas causas relacionadas con narcotráfico, armas y conspiración para introducir cocaína en territorio continental norteamericano. Esas tres causas. Entonces, sobre eso es que nos estamos alegrando nosotros, que esas no son causas de los venezolanos, esos no son estrados de los venezolanos, esos no son juicios de los Sí, venezolanos. pero nos alegramos muchísimo. No, exacto, pero es una alegría circunstancial, porque realmente el dolor que provocaron, el daño que se provocó por cada uno de estos señores, Carvajal, Andrade, Rodríguez Torres, Alcalá Cordones, el difunto Hugo Chávez, todos los que han pasado precisamente por sillones de poder dentro de estos últimos 25 años, tienen que enfrentar la vindicta de la justicia frente exactamente a los venezolanos, porque el daño no lo hicieron en territorio continental norteamericano ni en Bueno, España. sí, ellos están acusados por el daño que hicieron en el territorio norteamericano solamente. Exactamente. Es Entonces, el daño menor, por cierto, frente al daño que le han hecho y le están haciendo a Venezuela. pero fíjate, Napoleón, por lo menos Andrade, la enfermera, están negociando y probablemente van a tener una reducción de la pena. Ya lo tuvo Andrade, probablemente la enfermera la va a tener también, probablemente la va a tener Carvajal, etcétera, etcétera. Ahora, ¿han sido resarcidos en su dolor, en el daño, los venezolanos? No, no, porque esa es una causa que se le sigue en Estados Unidos a ellos. Entonces, lo que se está planteando con estos juicios es que en primer lugar debe plantearse una plataforma legal para sancionar, para enjuiciar a cada uno de estos que fueron enjuiciados para allá. Estoy poniendo el caso específico de Manuel Antonio Noriega, que fue a cumplir una condena en Estados Unidos, después fue solicitado en extradición a Francia y luego fue a morir en la cárcel en Panamá. Eso hay que reeditarlo en Venezuela precisamente para que quede como enseñanza para las generaciones venideras de que exactamente la justicia venezolana se impuso en relación a estos graves daños políticos, económicos, sociales y militares y fundamentalmente socioculturales que se le implantaron a los venezolanos en 25 años de revolución. Ahora, una de las cosas que a mí me gusta de tu artículo es que hablas de los juicios de Nuremberg, que los que estaban enjuiciando aquello, los que estaban decidiendo si merecían la condena de muerte o prisión en vida, ¿no? O la absolución, ¿no? No eran, no eran las víctimas. Las víctimas fueron a declarar, evidentemente, sino era un tribunal militar internacional. Es decir, que lo que yo mucho me temo es que si llegan al poder nuevamente, buena parte del liderazgo que hasta ahora ha estado en el poder, no por ellos, sino por nuestra idiosincrasia. Bueno, ese es mi amigo, bueno, vamos a dejarlo pasar. Lo que hicieron exactamente, empezando por Carlos Andrés Pérez, con Chávez, que siguió con Ramón J. Velázquez y que termina con Caldera. Correcto. Para que no pase eso y tengan realmente la sanción que se merecen, debería haber un tribunal internacional, porque es que no estamos hablando de crímenes que están internacionalmente acusados en la Corte Penal Internacional. O sea, son crímenes demasiado grandes como para que sea una cosa de los intereses políticos del momento. No, es grave. Estamos hablando de la destrucción de un país. Estamos hablando de tanto que si se pudiera pedir una expresión material de esa realidad, lo primero que se le ocurre a uno decir es, bueno, aquí están 7 millones y pico de venezolanos que andan formando parte de la diáspora alrededor del mundo. Esa es la mejor expresión de que hay una destrucción del país. Y porque nunca se pensó que ni siquiera con la primera constitución, ni siquiera Simón Bolívar, ¿ok? Se pensó que podían llegar
elementos como los que llegaron para destruir el país. Porque digo que no se pensó, porque la pena máxima es de 30 años. Por eso es que estamos hablando de que es posible que los abogados y los moralistas, montados sobre el buenismo que está imperando en este momento, puedan decir, pero bueno, si no hay delitos ya concebidos en una ley para eso que hicieron cada uno de esos venezolanos rojos, rojitos, bueno, entonces no vale la pena enjuiciarlos. No, pero precisamente es el precedente que hay que sentar, porque no podemos darnos el lujo. Las los acusaciones están en la ley y son muchas. Claro, ladrones, narcotraficantes, traidores a la patria. Todo entregaron el país a los cubanos. Lo que soñaba Fidel Castro desde el primer momento lo logró Fidel Castro con Chávez Frías y su gente. Ahora, Napoleón, en este momento tú le preguntas a algún venezolano, cito allá en el país, si hay algún expediente armado para poner el ejemplo más a la mano, contra el mayor general Hugo Carvajal por todos esos delitos que se le están sindicando en la justicia norteamericana. Tú le preguntas y nadie te va a responder porque eso no existe. No existe nada contra el general Rodríguez Torres. ¿A quién corresponde hacer esto? ¿A quién corresponde? ¿Ah? ¿A quién corresponde hacerlo? A la justicia venezolana, pero si no existe la justicia venezolana, eso es lo que se está planteando para que el gobierno que llegue en la etapa postrevolucionaria, eso se instrumente. Fíjate, ahora, tomando como referencia los juicios de Nuremberg, también allí hay que incluir algunos ausentes, porque el primero que hay que sentar allí con una fotografía presidiendo su silla es al teniente coronel Hugo Chávez, que fue presidente de la República y que es uno de los grandes culpables de eso que está ocurriendo. Pero además hay muchos difuntos que deben estar allí sentados precisamente frente al estrado en fotografía porque están ausentes y porque son difuntos en este momento, pues, o porque no están dentro de la revolución, pero que también contribuyeron precisamente a estructurar, a formar, a montar esta gran tragedia que estamos viviendo los venezolanos desde hace 25 años, pero que venía arrastrándose desde hace mucho tiempo. Por eso es que estamos en el planteamiento, se está incluyendo no solamente a partir del 2 de febrero de 1999, no solamente a partir del 6 de diciembre de 1998, sino un poquitico más atrás, porque ahí hay que incluir exactamente algunas figuras de la política, de la intelectualidad, de la academia, del empresariado, de los medios que contribuyeron precisamente a formar eso que se formó y que se estructuró y que mutó en uno de los morbos políticos más trágicos en estos últimos 2 siglos en cualquier país. Bueno, y que nos perdone Gloria Cuenca, que su más reciente trabajo, excelente escrito, se llama Cuando el destino nos alcance. Ella está hablando justamente que hay que evitar en lo posible estos odios y rencores para no repetir lo que ellos hicieron, que muchas veces, primero, muchos hijos, ¿no? Repiten sin darse cuenta de adultos, ¿no? Las cosas negativas de sus padres. Si fueron castigados con violencia, ellos suelen castigar a sus hijos a su vez con violencia. Si fueron violados, ellos suelen violar también, suelen ser violadores. No repetir eso. Por eso es que a mí me gustó la idea esa de, bueno, un tribunal militar, porque ellos, los principales, son militares, no son de fe de cámaras, ni son de los anunciantes, ni son curas, ni nada. Los principales son los militares. Entonces, que un tribunal militar internacional, como hicieron en el juicio de Nuremberg, ¿okay?, se encargue de hacerlo sin pasiones. Sin pasiones. Sin pasiones, ¿no? Oye, pero que haya pena de muerte. No, es que no necesariamente hay que hacer una modificación a la Constitución para incluir la pena de muerte o en el Código Penal. Pero fíjate, pero hay que sentar las bases para establecer justicia a la venezolana y en Venezuela. Porque lo otro que estoy planteando o que se está planteando en los textos es... No, perdón una cosa y perdona que te interrumpa tanto. El juicio de Nuremberg no es justicia a la venezolana ni remotamente. No, es que fue una justicia original. Fue una justicia original porque el caso
el caso estamos hablando de casi 60 millones de muertos, provocados por la Segunda Guerra Mundial, provocados por el Tercer Reich, que fueron los líderes del Tercer Reich, fueron los que fueron montados allí en ese estrado para ser enjuiciados. O sea, para los responsables de eso que ocurrió a nivel mundial, porque eso fue a nivel mundial. Pues. Entonces, como fue una causa original, se instrumentó un tribunal original para aplicar una justicia muy original, porque la justicia que se aplicó allí fue muy original. Después fue criticada, pero bueno, por lo menos el mal, hasta lo que va de historia, de 1945 hasta ahorita, 70 y tantos años, por lo menos el nazismo, el nacionalsocialismo se ha mantenido enterrado como quiso lograrse. Pero sin embargo todavía... Hay un nacimiento nuevo. Sí, todavía no es... Eso es lo que hay que evitar, porque entonces lo que se está planteando aquí es unos juicios originales, pero además hay otros juicios morales para quienes contribuyeron a que eso llegara en su momento aquí, allá a Venezuela. ¿Por qué no nos escribes con esa cosa tan brillante como tú escribes? Nos profundizas en eso de la justicia a la venezolana. Porque yo lo que siento de la justicia a la venezolana es, ¿no? Y sobre todo con un gobierno de transición, es que no es la justicia de la sociedad, por ejemplo, japonesa, ¿no? Que primero el tipo se hace harakiri y luego rechazan a la familia del asesino como cómplice de toda la vagabundería del tipo que se hizo el harakiri. ¿Ok? Entonces yo creo que es que ya yo veo, bueno, vamos a olvidarnos de esto, los más pendejos son los que van a tener unos cuantos años de prisión, no, las familias, esa gente tiene plata, ¿no? Qué chévere, vamos a disfrutar de su piscina, vamos a disfrutar no de su metas a fulano. Eso es lo que yo siento porque históricamente ha sido así, ¿o no? Sí, va a ser difícil aplicar esos criterios, por lo menos los criterios a la japonesa. Eso vamos a tener, porque eso nos hace falta muchas generaciones para cambiarnos el chip sociocultural que tenemos los venezolanos. Y que me perdone, buena Cuenca, no es arrechera que les tengo, ¿no? En todo caso, desprecio, pero es que sería justo hacer eso. En los países más civilizados, ¿no? Lo hacen así. Bueno, es que fíjate, nosotros en Venezuela, en algunos momentos de esos transicionales, por lo menos cuando hubo el 18 de octubre de 1945, la Junta de Gobierno persiguió al medinismo, a todo lo que tenía que ver medinismo. Tanto uno de los que pagó más fue el mismo general Medina, que estuvo preso un tiempo, el mismo Arturo Uslar Pietri, que lo enjuiciaron y lo condenaron y después trataron de dorarle la píldora, etcétera, etcétera, pero lo enjuiciaron y le quitaron la casa y le quitaron una serie de bienes por allí y a muchos de los del medinismo también. Pero eso también se instrumentó una cosa que se llamaba el Tribunal contra el Enriquecimiento Ilícito, que después, a medida que después eso se convirtió en una suerte de venganza prácticamente y una persecución contra el medinismo. Pero eso también ocurrió en 1958, en la famosa Comisión contra el Enriquecimiento Ilícito, que sacaron un libro como de este color, pero todo eso lo focalizaron, fue básicamente en el enriquecimiento ilícito, que en esta oportunidad también hay que focalizarlo en el Pero me está dando enriquecimiento la ilícito. razón. Claro, ¿ah? Me está dando la razón. Claro, claro, eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo y eso hay que perseguirlo y eso no tiene que verse como revanchismo ni como retaliación, eso se llama justicia, es que es justicia, porque en fin, a mí particularmente, como a muchos, debe enervarle que en Estados Unidos se negocie con los delincuentes estos, le quiten cualquier cantidad de millones, ¿verdad? Y lo dejen con otros millones por allí y después regresen a Venezuela con la cara lavada. Eso es justicia. Eso es justo para los venezolanos. No. Eso es justo. Pero insisto con Gloria Cuenca porque escribe una cosa tan buena como lo que tú escribes, que se llama Cuando el destino nos alcance, que era el título de una película muy famosa, ¿ok? Que parece que se está viendo, que la estamos viviendo ahora,
¿no? Dice así, ella creo que quiere ganarse el cielo y todos los pecados anteriores que se les perdone, porque dice, si lo vemos con humanidad, humanidad, esos delincuentes, si lo vemos con humanidad, sentimos piedad por semejantes seres. Al verlos con ojos de justicia, consideramos que deben ser llevados ante los tribunales, juzgados, condenados. Amables seguidores, contradictorios lectores, eso con uno como uno, no querría jamás estar en el sitio de esos personajes con todo y la fortuna, mala vida que lograron. No hay dinero en el mundo que compre la paz y la tranquilidad y el amor. Cada uno sabe a qué y a quién me refiero. Insisto, si no hay justicia terrenal, no habrá justicia divina. Pero esto me da pie para preguntarte, tú que has vivido siempre en el ambiente militar, que has estudiado sobre eso, que has conocido torturadores, ¿no? En la cuarta y en la quinta, ¿ok? Que también los hubo en la cuarta, como cuando Pérez Jiménez y demás. Esa gente en algún momento siente remordimiento. En algún momento de su vida sienten remordimiento, te Yo, pregunto. yo, no, yo no siento que sea así. Yo particularmente no creo porque esa función, fíjate, ahora que retomando creo que fueron 24 que subieron al estrado en el juicio 24, de sí. Nuremberg. 24. Y de los 24, solamente tres se arrepintieron. Entre los cuales creo que está Albert Speer y Rudolf Hess, que en 1941 agarró una avioneta y se fue y aterrizó No, y varios se suicidaron. sí, pero la mayoría se suicidó y los otros se enfrentaron a los dos verdugos norteamericanos. Sí. Pero lo que te quiero decir con esto es que proporcionalmente, estadísticamente, la gran mayoría no se arrepintió, sintió que estaba cumpliendo con su deber, que estaba cumpliendo órdenes, que estaban haciendo exactamente lo que le correspondía de acuerdo al estatus, de acuerdo al rango, de acuerdo al grado y de acuerdo a la función que le correspondía dentro del Tercer Reich. Entonces, eso mismo ocurrió eso mismo ocurrió con los torturadores cuando Pérez Jiménez, eso mismo ocurrió con los que hayan estado torturando en la época de los 40 años de la democracia hasta 1998, y eso mismo probablemente esté ocurriendo con los torturadores estos que han sido ya sindicados en la Corte Penal Internacional y que forman parte de la Revolución Bolivariana desde hace 25 años. No tienen que... Es más, pero nosotros hemos sido hasta tan tolerantes que hemos recibido dentro de nuestras filas a muchos de esos torturadores y los hemos blanqueado, los hemos legitimado, Y les hemos echado cal por arriba. algunos por ciento, estos degenerados ya han dado la espada de Bolívar. Claro. Como haces tú, como dices tú en tu más reciente reportaje. Pero eso es pie para otro programa porque ya se nos acabó el tiempo. Como siempre, les recomiendo que ustedes sigan, ahí tienen cómo seguirlo, @Antonio Guevara, lo que escribe brillantemente el coronel Antonio María Guevara. Mejor que muchos novelistas escribe. Gracias, Antonio, ¿sí? Gracias a ti, Napoleón.